Nunca pensé que las palabras más dolorosas de mi vida las escucharía en el funeral de mi madre, pero ahí estaba yo, Diego Morales, de 35 años, con mis manos callosas de carpintero temblando mientras sostenía una rosa blanca, cuando mi hermano Alejandro se acercó a mí con esa sonrisa cruel que conocía desde la infancia. «Eres un inútil», me susurró al oído mientras los dolientes pasaban frente al ataúd de mamá. «Siempre lo fuiste y siempre lo serás. Ni siquiera en el funeral de nuestra madre puedes vestirte como una persona decente». Miré hacia abajo. Mi único traje, comprado en una tienda de segunda mano hace 5 años, tenía una pequeña mancha en la solapa que no había logrado quitar. Alejandro, por su parte, llevaba un traje italiano que probablemente costaba más que mi salario de 3 meses. Su cabello estaba perfectamente peinado hacia atrás, sin un solo cabello fuera de lugar, y su reloj de oro brillaba bajo las luces suaves de la funeraria. Pero lo que más me dolió no fue la humillación pública. Fue que tenía razón, o al menos eso creía yo en ese momento. Durante toda mi vida había sido el hermano que nunca encajaba, el que nunca cumplía las expectativas, el que siempre decepcionaba a mamá, o eso pensaba. Todo comenzó cuando éramos niños. Alejandro tenía 7 años cuando yo nací, y desde el primer día fue evidente que éramos completamente diferentes. Él era el niño prodigio, el que leía libros de matemáticas por diversión, el que ganaba todos los concursos de oratoria en la escuela. Yo, por el contrario, prefería jugar en el jardín, construir cosas con mis manos y soñar con aventuras en lugar de estudiar. Recuerdo vívidamente el día en que cumplí 8 años. Mamá había organizado una pequeña fiesta en nuestro patio trasero. Había globos amarillos y azules, mi pastel favorito de chocolate y algunos niños del vecindario. Pero lo que más recuerdo de ese día no fue la celebración, sino lo que pasó cuando llegó papá del trabajo. Papá trabajaba en una fábrica textil y siempre llegaba a casa con olor a algodón y químicos. Ese día llegó con un regalo envuelto en papel periódico. Era un juego de herramientas pequeñas, perfectas para mis manos de niño. Martillo, destornilladores, una pequeña sierra. Mis ojos se iluminaron como si hubiera recibido el tesoro más grande del mundo. Pero entonces vi la cara de mamá. No era de alegría, sino de preocupación. Alejandro, que estaba parado junto a ella, tenía esa expresión de superioridad que aprendería a conocer tan bien. Con 14 años, ya mostraba esa capacidad de hacer que otros se sintieran pequeños con solo una mirada. «María», le dijo papá a mamá, «el niño tiene talento con las manos. Deberíamos apoyarlo». Mamá suspiró profundamente. «Joaquín, necesitamos que estudie. Las herramientas no van a darle un futuro como el que tendrá Alejandro». Esa conversación marcó el rumbo de mi infancia. Mientras Alejandro recibía clases particulares de inglés, matemáticas avanzadas y debate, yo era enviado a estudiar en mi cuarto con libros que no entendía y que no me interesaban. Mis herramientas fueron guardadas en el sótano, y cada vez que las buscaba, mamá me recordaba que tenía tarea que hacer. Los años pasaron y las diferencias entre Alejandro y yo se hicieron más evidentes. Él fue el orador estudiantil en la graduación de preparatoria, obtuvo una beca completa para estudiar Derecho en la universidad más prestigiosa del país y se graduó summa cum laude. Yo, por el contrario, apenas logré terminar la preparatoria. Mis calificaciones eran mediocres, no porque fuera estúpido, sino porque mi mente simplemente no funcionaba de la misma manera que la suya. Cuando cumplí 18 años, tomé la decisión que cambiaría mi relación con mi familia para siempre. En lugar de intentar seguir los pasos de Alejandro hacia la universidad, decidí aprender carpintería. Encontré trabajo como aprendiz con don Roberto, un maestro carpintero que tenía un pequeño taller en el barrio. La reacción de mamá fue devastadora. Lloró durante días. Me suplicó que reconsiderara, que intentara estudiar algo, cualquier cosa que me diera un futuro más respetable. Alejandro, que para entonces ya estaba en su 2º año de universidad, me llamó una noche desde su dormitorio. «Diego», me dijo con esa voz condescendiente que había perfeccionado, «estás arruinando tu vida y lastimando a mamá. No puedes ver que tienes la oportunidad de ser alguien importante». Pero yo había encontrado algo en ese taller que nunca había sentido en un aula. Cuando tenía un trozo de madera en mis manos,
Cuando podía transformar algo simple en algo hermoso y útil, me sentía completo. Don Roberto me enseñó no solo técnicas de carpintería, sino también paciencia, precisión y orgullo por el trabajo bien hecho. Sin embargo, mi familia nunca lo entendió. Las cenas familiares se convirtieron en sesiones donde mamá presumía los logros de Alejandro mientras yo permanecía en silencio. Él consiguió su primer trabajo en un bufete de abogados prestigioso, compró su primer auto nuevo, se mudó a un apartamento elegante en el centro de la ciudad. Mientras tanto, yo vivía en un pequeño departamento sobre una panadería. Olía a aserrín la mayor parte del tiempo, y mis manos siempre tenían callos y pequeños cortes. La brecha entre nosotros se hizo aún más grande cuando Alejandro se casó con Isabela, una doctora que había conocido en una conferencia legal. La boda fue un evento elegante en el club de campo más exclusivo de la ciudad. Yo fui, por supuesto, vestido con mi mejor ropa, que aún así se veía fuera de lugar entre todos los invitados profesionales. Durante la recepción, mamá me presentó a algunos de los colegas de Alejandro. «Este es mi hijo menor, Diego», decía con una sonrisa forzada. «Está encontrando su camino. Encontrando su camino». Esa frase se convirtió en la forma educada de mamá de explicar mi vida a otros. Nunca decía que era carpintero con orgullo. Nunca mencionaba los hermosos muebles que había aprendido a crear o los clientes satisfechos que regresaban una y otra vez por mi trabajo. Para ella, yo era simplemente alguien que aún no había encontrado su lugar en el mundo. Los años siguientes fueron una repetición del mismo patrón. Alejandro siguió subiendo en su carrera. Eventualmente se convirtió en socio del bufete. Compró una casa enorme en el suburbio más exclusivo. Isabela y él tuvieron 2 hijos hermosos, y mamá se convirtió en la abuela orgullosa que siempre había soñado ser. Yo, mientras tanto, seguí trabajando en mi carpintería. Eventualmente, logré abrir mi propio taller pequeño. No era nada lujoso, solo un espacio rentado en un área industrial, pero era mío. Mis clientes apreciaban mi trabajo, y aunque nunca me hice rico, ganaba lo suficiente para vivir cómodamente según mis estándares. Pero mamá nunca vio mi trabajo como un verdadero éxito. Cuando cumplió 60 años, organizó una cena familiar. Alejandro llegó con un regalo caro, unas vacaciones a Europa para ella e Isabella. Yo le había hecho una mesa de comedor hermosa, trabajada a mano durante meses, con incrustaciones intrincadas y un acabado perfecto. Mamá la recibió educadamente, pero pude ver en sus ojos que hubiera preferido algo que costara más dinero, algo que pudiera presumir con sus amigas. Las cosas cambiaron drásticamente cuando mamá cumplió 70 años. Comenzó a mostrar los primeros signos de lo que los doctores posteriormente diagnosticarían como demencia temprana. Al principio eran cosas pequeñas, olvidar nombres, repetir historias, perder las llaves, pero gradualmente su condición empeoró. Alejandro, ocupado con su carrera en ascenso y su familia joven, visitaba los fines de semana cuando podía. Sus visitas eran cortas y eficientes. Llegaba, revisaba que mamá estuviera bien, pagaba algunas cuentas y se iba. Siempre tenía una excusa válida, un caso importante, una reunión familiar, un viaje de negocios. Yo, por el contrario, comencé a visitarla todos los días después del trabajo. Mi taller quedaba solo a 20 minutos de su casa y había aprendido a organizar mi horario para poder estar con ella durante las tardes. Al principio, ella aún me recordaba y podíamos tener conversaciones casi normales. Hablábamos sobre el barrio, sobre los viejos tiempos, sobre papá, que había muerto de un ataque cardíaco 5 años antes. Pero había algo diferente en esas conversaciones. Por primera vez en mi vida, mamá parecía realmente escucharme cuando le hablaba sobre mi trabajo. Le contaba sobre los proyectos en los que estaba trabajando, sobre los clientes interesantes, sobre las técnicas nuevas que había aprendido. Ella asentía y hacía preguntas, y aunque sabía que su memoria no era la misma, sentía que finalmente teníamos una conexión real. Una tarde, mientras le ayudaba a organizar unas fotos viejas, encontró una imagen mía cuando tenía 12 años. Estaba en el patio trasero, construyendo una casa para pájaros con las herramientas que papá me había regalado años antes. Mamá se quedó mirando la foto durante mucho tiempo.
Siempre fuiste especial con tus manos, me dijo de repente. Incluso cuando eras muy pequeño, podías arreglar cualquier cosa que se rompiera en la casa. Fue la primera vez que recuerdo haberla escuchado reconocer mi talento sin reservas o excusas. Sentí una calidez en el pecho que no había experimentado desde la infancia. A medida que su condición empeoró, me convertí en su cuidador principal. Alejandro contribuía financieramente, por supuesto. Pagaba por los medicamentos, por las citas médicas, por una enfermera que venía 3 veces por semana. Pero era yo quien estaba allí cuando mamá se despertaba confundida en medio de la noche, quien la tranquilizaba cuando no reconocía su propia casa, quien le preparaba las comidas que podía comer sin dificultad. Hubo momentos hermosos en esos años difíciles, tardes cuando su mente estaba clara y podíamos sentarnos en el jardín, viendo las flores que había plantado décadas antes, momentos cuando me contaba historias sobre su propia infancia que nunca había compartido, ocasiones cuando me agradecía por estar allí y podía ver en sus ojos un amor que antes había estado oculto detrás de sus expectativas y decepciones. También hubo momentos desgarradores, días cuando no me reconocía en absoluto, cuando me trataba como un extraño que había invadido su casa, noches cuando gritaba por papá, quien había muerto años antes, mañanas cuando se despertaba preguntando por sus propios padres, que habían fallecido cuando ella era joven. Durante todo este tiempo, Alejandro seguía con su vida. Sus visitas se hicieron menos frecuentes, más cortas. Siempre tenía una justificación válida. Su carrera estaba en un punto crucial. Sus hijos necesitaban su atención. Isabela estaba estresada por su propio trabajo. Y yo entendía, realmente entendía. Su vida era complicada y exitosa de maneras que la mía nunca había sido. Pero a veces, en las noches largas, cuando mamá estaba inquieta y confundida, me preguntaba si Alejandro realmente entendía lo que estaba perdiendo. Si sabía que mamá preguntaba por él todos los días durante las primeras etapas de su enfermedad. Si se daba cuenta de que ella guardaba recortes de periódico sobre sus casos legales exitosos en una caja al lado de su cama. La crisis llegó una noche de invierno. Mamá había tenido un día particularmente difícil, lleno de confusión y agitación. La enfermera ya se había ido, y yo estaba tratando de calmarla para que pudiera dormir. De repente, tuvo lo que los doctores llamaron un episodio psicótico. Comenzó a gritar que había extraños en la casa, que alguien había robado todas sus cosas, que necesitaba ir a buscar a sus padres. Llamé a Alejandro mientras trataba de mantener a mamá segura. Su teléfono fue directamente al buzón de voz. Estaba en una cena de gala para su bufete de abogados. Intenté llamarlo 3 veces más antes de finalmente llamar a una ambulancia. Pasé esa noche en el hospital, sosteniendo la mano de mamá, mientras los doctores la sedaron y estabilizaron. Alejandro llegó al día siguiente por la mañana, todavía vestido con su smoking de la noche anterior, disculpándose profusamente. Había estado en el evento más importante del año para su carrera. Había conocido a clientes potenciales que podrían cambiar el futuro de su bufete. Hablamos con los doctores juntos. El diagnóstico fue claro. Mamá necesitaba cuidado especializado las 24 horas del día. Ya no era seguro para ella vivir sola, incluso con mi cuidado diario y la ayuda de la enfermera. Alejandro inmediatamente comenzó a investigar las mejores instalaciones de cuidado de la ciudad. Encontró un lugar hermoso, caro, con jardines amplios y personal especializado en demencia. Yo sabía que era la decisión correcta desde un punto de vista médico, pero mi corazón se rompía al pensar en mamá viviendo entre extraños. Durante las siguientes semanas, ayudé a Alejandro a organizar la mudanza de mamá a la residencia. Empacamos sus pertenencias más importantes, seleccionamos las fotos familiares que podrían reconfortar, elegimos la ropa más cómoda. Alejandro manejó todos los aspectos legales y financieros con su eficiencia característica. El día que llevamos a mamá a su nueva residencia fue uno de los más difíciles de mi vida. Ella estaba confundida pero tranquila, sin entender completamente lo que estaba pasando. Alejandro le explicó que era un lugar especial donde podrían cuidarla mejor, donde tendría nuevos amigos y actividades divertidas. Yo permanecí en silencio, incapaz de formar palabras. Cuando la dejamos en su nueva habitación, mamá se aferró a mi mano. «No quiero que te vayas»,
me susurró. Eres el único que realmente me entiende. Alejandro y yo salimos de la residencia en silencio. En el estacionamiento, finalmente habló. Esto es lo mejor para ella, Diego. No podías seguir cuidándola tú solo. Era demasiado para una persona. Sabía que tenía razón, pero eso no hacía que doliera menos. Los siguientes 2 años fueron una mezcla de rutina y deterioro gradual. Visitaba a mamá 3 veces por semana, siempre durante las tardes después del trabajo. Alejandro venía los domingos con su familia, convirtiendo las visitas en eventos sociales que a menudo abrumaban a mamá. Durante mis visitas intentaba mantener algún sentido de normalidad. Le llevaba flores de su jardín, que había comenzado a cuidar después de que se mudara. Le leía libros que había disfrutado en el pasado. A veces traía pequeños proyectos de carpintería para trabajar mientras conversábamos, y aunque ella ya no siempre entendía lo que estaba haciendo, parecía encontrar consuelo en el sonido familiar de las herramientas. Hubo momentos cuando su memoria regresaba brevemente, como ventanas de claridad en una niebla espesa. En esos momentos me hablaba sobre el pasado con una lucidez sorprendente. Me contó historias sobre su propia madre, sobre cómo había conocido a papá, sobre sus sueños cuando era joven. Una tarde de primavera, durante uno de esos momentos claros, me tomó la mano y me miró directamente a los ojos. Diego, me dijo, siempre supe que eras especial, diferente de Alejandro, pero especial a tu manera. Le pregunté qué quería decir, pero ya la ventana de claridad se había cerrado y había regresado a su estado confuso habitual. El final llegó más rápido de lo que cualquiera de nosotros había esperado. Mamá contrajo neumonía en el otoño de su 2.º año en la residencia. Los doctores dijeron que su sistema inmunológico, debilitado por años de demencia, simplemente no podía combatir la infección efectivamente. Alejandro y yo nos turnamos para estar con ella durante sus últimos días. Había momentos cuando parecía reconocernos y otros cuando estábamos allí como extraños. Pero independientemente de su estado mental, mantuvimos nuestra vigilia. La noche antes de que muriera, tuve el último momento claro con ella. Eran casi las 2 de la mañana, y yo estaba dormitando en la silla junto a su cama cuando sentí que apretaba mi mano. Abrí los ojos y la vi mirándome con una claridad que no había visto en meses. «Mi niño trabajador», me susurró con voz ronca, «siempre tan bueno con tus manos, siempre tan bueno con tu corazón». Le dije que la amaba, que siempre había tratado de ser un buen hijo. Ella sonrió débilmente. «Lo sé, mi amor, lo sé». Fueron las últimas palabras coherentes que me dirigió. Murió la mañana siguiente, mientras Alejandro y yo estábamos ambos presentes. Fue pacífico, sin dolor aparente. Simplemente cerró los ojos y dejó de respirar. Los días siguientes pasaron en una nebulosa de arreglos funerarios. Alejandro, con su experiencia en manejar asuntos legales complejos, se hizo cargo de la mayoría de los detalles. Eligió la funeraria, organizó el servicio, escribió el obituario. Yo ayudé donde pude, pero principalmente me sentía perdido y abrumado por el dolor. El día del funeral llegó gris y húmedo, típico del clima otoñal de nuestra ciudad. La funeraria estaba llena de gente, colegas de Alejandro, vecinos que habían conocido a mamá durante décadas, algunos de mis clientes que habían llegado a conocerla a través de mis historias. Había flores por todas partes, arreglos elegantes y costosos que transformaron el espacio en algo hermoso, pero extrañamente impersonal. Yo llegué temprano esa mañana, vestido con mi único traje. Había tratado de limpiarlo lo mejor posible, pero la mancha en la solapa simplemente no quería salir. Era de barniz, resultado de un proyecto urgente que había terminado la noche anterior al funeral. No había tenido tiempo de llevarlo a la tintorería. Alejandro llegó poco después con su familia. Isabela estaba elegante como siempre, vestida de negro con joyas discretas pero obviamente caras. Sus hijos, ya adolescentes, se veían incómodos pero apropiadamente solemnes. Alejandro llevaba un traje que probablemente costaba más que mi auto, y su presencia comandaba respeto inmediato de todos en la sala. El servicio comenzó con palabras del pastor de la iglesia que mamá había frecuentado esporádicamente durante los últimos años de su vida. Habló sobre su vida como esposa devota, madre amorosa y miembro respetado de la comunidad.
Alejandro había preparado un discurso que leyó con la misma elocuencia que probablemente usaba en la corte. Habló sobre los sacrificios que mamá había hecho por su familia, sobre cómo había apoyado los sueños de sus hijos, sobre su orgullo por sus logros. Mencionó su carrera legal, sus contribuciones a la comunidad, la familia hermosa que había construido. El discurso fue emotivo y bien elaborado, pero sentí una extraña desconexión mientras lo escuchaba. Cuando me tocó hablar, me quedé de pie frente a todos esos rostros expectantes sin saber exactamente qué decir. No había preparado un discurso formal como Alejandro. En su lugar, hablé desde el corazón sobre los pequeños momentos que había compartido con mamá durante sus últimos años. Les conté sobre las tardes en su jardín, sobre las historias que me había contado sobre su propia infancia, sobre su fascinación por ver cómo transformaba la madera en objetos hermosos. Pude ver que algunas personas en la audiencia estaban genuinamente conmovidas por mis palabras, pero también noté las miradas de compasión de los colegas de Alejandro. Para ellos, yo era claramente el hijo que había permanecido cerca de casa, el que no había logrado el éxito profesional de su hermano, el que había cuidado a mamá porque no tenía otra cosa más importante que hacer. Después del servicio, mientras la gente se reunía para ofrecer sus condolencias, fue cuando Alejandro se acercó a mí con esa sonrisa cruel que recordaba de nuestra infancia. Había estado bebiendo un poco durante la recepción, lo suficiente para que sus inhibiciones habituales estuvieran ligeramente relajadas. «Eres un inútil», me susurró mientras pretendía darme un abrazo fraternal. «Siempre lo fuiste y siempre lo serás. Ni siquiera en el funeral de nuestra madre puedes vestirte como una persona decente». Sus palabras me golpearon como un puñetazo físico. Después de todo lo que había hecho por mamá, después de todos los años que había estado presente mientras él construía su carrera, después de todas las noches que había pasado cuidándola, cuando estaba confundida y asustada, él todavía me veía como el fracaso de la familia. No respondí. ¿Qué podía decir? En cierto sentido, tenía razón. Según todos los parámetros externos del éxito, yo era un fracaso comparado con él. No tenía casa propia, no tenía familia, no tenía ahorros significativos, no tenía reconocimiento profesional. Era un carpintero de 35 años que vivía en un departamento pequeño y se preocupaba por mantener la luz encendida. Los días siguientes a funeral fueron extrañamente vacíos. Había estructurado tanto de mi vida alrededor del cuidado de mamá que sin esa responsabilidad no sabía cómo llenar mis tardes. Regresé a mi rutina de trabajo, pero incluso eso se sentía diferente. Los proyectos que antes me emocionaban ahora parecían menos significativos. Una semana después del funeral, recibí una llamada del abogado de mamá, el licenciado Hernández, un hombre mayor que había manejado los asuntos legales de nuestra familia durante décadas. Me pidió que fuera a su oficina para la lectura del testamento. Alejandro también estaría presente, por supuesto. No esperaba nada del testamento. Asumía que Alejandro heredaría la casa familiar, las pocas inversiones que mamá tenía y cualquier objeto de valor. Era lo lógico, lo esperado. Él era el hijo exitoso, el que había estudiado leyes, el que entendía sobre finanzas y patrimonio. Yo era solo el carpintero que había estado cerca durante los últimos años. La oficina del licenciado Hernández estaba en un edificio viejo en el centro de la ciudad, con pisos de madera que crujían y ventanas que daban a una plaza pequeña. Llegué unos minutos antes de la hora programada, vestido con pantalones limpios y una camisa que había planchado cuidadosamente. Alejandro llegó exactamente a tiempo, como siempre, vestido con otro de sus trajes impecables. Nos sentamos en sillas de cuero frente al escritorio del licenciado Hernández, mientras él abría una carpeta gruesa. Comenzó leyendo las formalidades legales, los términos técnicos que establecían la validez del documento. Alejandro asentía conocedoramente con cada cláusula, claramente familiarizado con este tipo de procedimiento. Las primeras disposiciones fueron las esperadas. Algunos objetos sentimentales para vecinos cercanos, una pequeña donación a la iglesia, los muebles divididos equitativamente entre Alejandro y yo. Llegamos a la parte sobre la cuenta bancaria, que contenía menos dinero del que cualquiera de nosotros había esperado. Los años de cuidado médico habían agotado la mayoría de los ahorros de mamá.
Entonces, el licenciado llegó a la cláusula sobre la casa familiar. La propiedad ubicada en la calle Rosales número 243 leyó con voz formal, incluyendo la casa de 2 pisos, el jardín delantero y trasero y todas las mejoras realizadas a la propiedad, se deja en su totalidad a mi hijo Diego Morales. El silencio en la oficina fue ensordecedor. Miré al licenciado seguro de que había cometido un error. Alejandro se enderezó en su silla, claramente confundido. «Disculpe», dijo Alejandro con esa voz controlada que usaba cuando algo no iba según sus planes. «¿Podría releer esa sección?» El licenciado repitió las palabras exactamente. La casa, donde habíamos crecido, donde mamá había vivido durante 40 años, era mía. Alejandro parpadeó varias veces procesando la información. «Debe haber un error», dijo finalmente. «Mi madre no estaba en su sano juicio durante los últimos años. La demencia claramente afectó su capacidad para tomar decisiones racionales». El licenciado Hernández se ajustó sus anteojos y miró a Alejandro con la paciencia de alguien que había manejado estas situaciones muchas veces antes. «El testamento fue redactado hace 3 años, señor Morales, antes de que el diagnóstico de demencia fuera oficial. Su madre estaba completamente lúcida cuando lo firmó y específicamente me pidió que incluyera una carta explicativa. ¿Les gustaría que la lea?» Alejandro y yo nos miramos por primera vez durante toda la reunión. Vi en sus ojos la misma confusión que sabía que debía estar reflejada en los míos. Asentimos simultáneamente. El licenciado abrió un sobre sellado y sacó varias páginas escritas a mano con la letra cuidadosa de mamá. Comenzó a leer. «A mis queridos hijos, Alejandro y Diego, si están escuchando esta carta significa que ya no estoy con ustedes, y espero que puedan entender las decisiones que he tomado respecto a mi patrimonio. Alejandro, mi hijo mayor, siempre has sido mi orgullo en términos de logros externos. Tu inteligencia, tu ambición, tu éxito profesional han superado todos mis sueños más salvajes para ti. Has construido una vida hermosa con Isabela, han criado hijos maravillosos y has establecido una carrera que te proporcionará seguridad financiera para el resto de tu vida. No necesitas mi casa para tener éxito en la vida, porque ya has construido tu propio éxito». Hizo una pausa y pude ver que Alejandro estaba procesando estas palabras con la misma intensidad que probablemente analizaba documentos legales complejos. El licenciado continuó. «Diego, mi hijo menor, durante mucho tiempo no entendí tu camino. Estaba tan enfocada en los marcos tradicionales del éxito que no pude ver la belleza en lo que habías elegido hacer con tu vida. Pero durante estos últimos años, cuando mi mente comenzó a fallarme, fuiste tú quien estuvo presente. No solo físicamente, sino emocionalmente. Fuiste tú quien me escuchó cuando tenía miedo. Fuiste tú quien me tranquilizó cuando estaba confundida. Fuiste tú quien se sacrificó día tras día sin pedir nada a cambio. Sentí que se me cerraba la garganta mientras escuchaba las palabras de mamá. Además, continuó el licenciado, me di cuenta de algo importante durante esos años difíciles. Cuando Diego me mostraba los muebles que había hecho, cuando me hablaba sobre sus clientes y cómo se sentían cuando recibían algo hermoso, hecho especialmente para ellos, entendí que había encontrado su verdadera vocación. No es solo un trabajo para él, es una forma de arte, una manera de poner amor y cuidado en el mundo. Alejandro se removió incómodamente en su silla. Podía ver que estaba luchando con emociones que rara vez permitía que salieran a la superficie. La carta continuó. La casa en la calle Rosales no es solo una propiedad para mí. Es el lugar donde ustedes crecieron, donde aprendieron a caminar, donde celebramos cumpleaños y navidades, donde su padre y yo construimos nuestra vida juntos. Diego, sé que entenderás el valor sentimental de este lugar de una manera que va más allá de su valor monetario. Sé que la cuidarás no solo como una inversión, sino como un hogar. El licenciado hizo otra pausa, permitiendo que las palabras se asentaran. Alejandro, esto no significa que te ame menos. Significa que reconozco que tus necesidades y las de Diego son diferentes. Tu éxito está en el mundo exterior, en los tribunales, en los contratos, en las negociaciones. El éxito de Diego está en crear belleza con sus manos, en cuidar a las personas que ama, en encontrar satisfacción en los placeres simples de la vida. Pude ver lágrimas formándose en los ojos de Alejandro
algo que no había visto desde que éramos niños. Espero que puedan entender que esta decisión viene de un lugar de amor por ambos. La casa le dará a Diego la estabilidad que necesita para continuar haciendo el trabajo que ama. Y espero que les ayude a ambos a entender que hay muchas formas diferentes de tener una vida exitosa y significativa. Los amo a ambos profundamente y espero que puedan encontrar una manera de apoyarse mutuamente en lugar de competir. Son hermanos, y eso es más importante que cualquier diferencia en sus caminos de vida. Con todo mi amor, María Elena Morales. El silencio que siguió a la lectura de la carta se sintió diferente al silencio de shock que había ocurrido después de la revelación sobre la casa. Este era un silencio de reflexión, de procesamiento, de comprensión lenta. Alejandro se quedó mirando sus manos durante varios minutos. Cuando finalmente habló, su voz sonaba diferente, más suave, menos controlada. No sabía, dijo simplemente, no sabía que tú, no sabía nada de esto. Yo tampoco sabía qué decir. Durante toda mi vida había asumido que mamá me veía como una decepción, como el hijo que no había logrado cumplir sus expectativas. Descubrir que no solo me entendía, sino que valoraba mi camino, era abrumador. El licenciado Hernández cerró la carpeta suavemente. «Caballeros», dijo, «su madre era una mujer muy sabia. Espero que puedan honrar sus deseos no solo en términos legales, sino también en términos del espíritu de lo que quería para ustedes». Salimos de la oficina en silencio. En la calle, Alejandro se detuvo y me miró directamente por primera vez en años. «Diego», comenzó. Luego se detuvo, claramente luchando con palabras que no estaba acostumbrado a decir. «Fui un idiota en el funeral, y he sido un idiota durante mucho tiempo». No respondí inmediatamente. Parte de mí quería aceptar su disculpa inmediatamente, pero otra parte necesitaba procesarlo todo. «Nunca entendí», continuó, «¿por qué elegiste ser carpintero? Me parecía, no sé, una pérdida de potencial, pero escuchando la carta de mamá creo que empiezo a entender que yo nunca realmente te conocí. Nunca me tomé el tiempo de entender qué te hacía feliz». Le dije que yo tampoco había entendido su perspectiva completamente, que había asumido que su éxito significaba que era mejor que yo, en lugar de reconocer que simplemente éramos diferentes. «¿Podrías mostrarme?», preguntó de repente. «¿Tu taller? ¿Tu trabajo? Me gustaría entender mejor lo que haces». Esa pregunta me sorprendió completamente. En todos nuestros años como hermanos, Alejandro nunca había mostrado el más mínimo interés en mi trabajo. 2 días después, Alejandro llegó a mi taller por primera vez. Llegó directamente desde su oficina, todavía vestido con su traje, pero se veía fuera de lugar y curiosamente vulnerable en el ambiente de herramientas y aserrín. Le mostré los proyectos en los que estaba trabajando. Una mesa de comedor encargada por una familia joven, un librero personalizado para un escritor local, una cuna que estaba haciendo para unos clientes que esperaban su primer bebé. Le expliqué las diferentes técnicas que usaba, las maderas que prefería, cómo cada proyecto requería un enfoque único. Alejandro hizo preguntas inteligentes, como siempre, pero por primera vez las preguntas venían de un lugar de genuina curiosidad en lugar de condescendencia. Quería entender el proceso, la paciencia requerida, la satisfacción de crear algo hermoso y funcional con las manos. Cuando llegamos a la cuna que estaba construyendo, se detuvo por mucho tiempo, pasando los dedos por la madera suave. «Isabela y yo compramos todas las cosas para nuestros hijos», dijo suavemente. «Nunca se me ocurrió que alguien pudiera hacer algo así a mano, con tanto cuidado». Le expliqué cómo cada curva de la cuna había sido diseñada pensando en la seguridad del bebé, cómo había seleccionado la madera específicamente por su suavidad y durabilidad, cómo el acabado era completamente no tóxico. Era más que un mueble, era una expresión de amor hacia un niño que aún no había nacido. «Creo que empiezo a entender», dijo Alejandro, «por qué mamá vio valor en lo que haces. No es solo carpintería, ¿verdad? Es cuidar a las personas». «Exactamente», le respondí. «Cada proyecto es una oportunidad de hacer la vida de alguien un poco más hermosa, un poco más cómoda». Esa conversación marcó el comienzo de una nueva relación entre nosotros. No fue una transformación instantánea, pero fue un comienzo. Alejandro comenzó a visitarme regularmente,
a veces trayendo a sus hijos para que vieran el taller. Isabela, que inicialmente había estado un poco distante conmigo durante todos estos años, comenzó a incluirme en las reuniones familiares de una manera más genuina. La casa de mamá se convirtió en un proyecto para nosotros. Tenía 40 años y necesitaba varias reparaciones y actualizaciones. Alejandro insistió en pagar por las renovaciones mayores, mientras yo me hice cargo del trabajo que podía hacer yo mismo. Pasamos muchos fines de semana trabajando juntos, él ayudándome con tareas simples mientras yo le enseñaba técnicas básicas de carpintería. Durante uno de esos fines de semana, mientras estábamos lijando los pisos del comedor, Alejandro me contó algo que nunca había sabido. ¿Sabes?, dijo, sin dejar de lijar, siempre tuve envidia de ti cuando éramos niños. Me reí, pensando que estaba bromeando. ¿Envidia de mí? Tú eras el perfecto en todo. No, dijo en serio. Tú siempre parecías saber exactamente lo que querías hacer. Incluso cuando eras pequeño, cuando jugabas con esas herramientas que papá te dio, se veía que habías encontrado tu pasión. Yo siempre sentí que estaba actuando, tratando de ser lo que mamá y papá esperaban que fuera. ¿Quieres decir que no te gusta ser abogado?, le pregunté. Me gusta, respondió, y soy bueno en eso, pero a veces me pregunto cómo habría sido si hubiera tenido el valor de seguir mi propio camino como tú lo hiciste. Fue una conversación reveladora que me ayudó a entender que el éxito de Alejandro había venido con sus propios sacrificios y presiones. Varios meses después de mudarme a la casa de mamá, decidí convertir el garaje en un taller más grande. El espacio que había estado rentando era funcional, pero tener mi propio taller en casa me permitiría trabajar de manera más eficiente y tomar proyectos más grandes. Alejandro me ayudó con los aspectos legales de establecer oficialmente mi negocio desde casa. Me ayudó a obtener los permisos necesarios, a establecer un sistema de contabilidad apropiado, e incluso me ayudó a crear un sitio web simple para mi negocio. Un día, mientras organizaba las herramientas en el nuevo taller, encontré la caja de herramientas que papá me había dado cuando tenía 8 años. Estaban en perfectas condiciones, cuidadosamente mantenidas a lo largo de los años. Al lado de la caja había una nota escrita con la letra de mamá. Para Diego, decía la nota. Estas herramientas fueron el primer paso en tu verdadero camino. Tu papá sabía incluso cuando eras pequeño que tenías un don especial. Me senté en el piso del taller, sosteniendo esas herramientas pequeñas que habían iniciado todo, y por primera vez desde el funeral lloré. Pero no fueron lágrimas de tristeza, fueron lágrimas de alivio, de comprensión, de perdón hacia mí mismo y hacia mi familia. Alejandro me encontró allí una hora después. Se sentó a mi lado en el piso, sin decir nada durante varios minutos. Ella siempre supo, ¿verdad?, dijo finalmente. Sí, respondí. Creo que siempre supo. Los meses siguientes fueron los más satisfactorios de mi vida profesional. Con el taller más grande y mejor equipado, pude aceptar proyectos más ambiciosos. Una familia me encargó amoblar completamente su nueva casa. Un restaurante local me pidió que creara todas las mesas y sillas para su apertura. Un arquitecto me recomendó con varios clientes que estaban construyendo casas personalizadas. Alejandro se convirtió en una fuente inesperada de referencias de negocios. Sus colegas y clientes, muchos de los cuales tenían casas hermosas y gustos refinados, comenzaron a buscar muebles hechos a medida cuando él mencionaba el trabajo de su hermano. Una tarde, mientras trabajaba en una estantería particularmente compleja, Alejandro llegó con sus hijos. Era un sábado, y generalmente pasábamos parte del fin de semana juntos, desde que había comenzado nuestra reconciliación. Tío Diego, dijo su hija menor, Sofía, que tenía 12 años, ¿podrías enseñarme a hacer algo pequeño? La pregunta me recordó inmediatamente a mí mismo a su edad, fascinado por la posibilidad de crear cosas con mis manos. Le mostré cómo usar algunas herramientas básicas y la ayudé a hacer una pequeña caja de madera. Alejandro observó todo el proceso con una sonrisa que no había visto en su cara desde que éramos niños. Es increíble, me dijo más tarde, ver cómo su cara se iluminó cuando logró hacer esa caja. Es la misma expresión que tenías tú cuando eras pequeño. Esa noche, después de que Alejandro y sus hijos se fueron, me senté en el jardín trasero de la casa de mamá.
Las flores que había plantado años antes estaban floreciendo hermosamente. Había comenzado a cuidar el jardín desde que me mudé, encontrando en la jardinería otro tipo de creación que complementaba mi carpintería. Reflexioné sobre el camino que había llevado a este momento. Las palabras crueles de Alejandro en el funeral parecían pertenecer a otra vida, a otra versión de nosotros que ya no existía. La herencia de la casa había sido solo el catalizador, pero el verdadero regalo de mamá había sido ayudarnos a entendernos mutuamente. Pensé en todas las veces que había dudado de mi valor, todas las noches que había cuestionado si había elegido el camino correcto, todos los momentos en que había sentido que era una decepción para mi familia. Ahora entendía que esas dudas habían sido basadas en una comprensión incompleta de lo que realmente importaba. No era que mi trabajo fuera menos valioso que el de Alejandro, o que su trabajo fuera menos valioso que el mío. Éramos simplemente diferentes, y esa diferencia era algo que celebrar en lugar de algo de lo que avergonzarse. Una semana después, recibí una llamada que cambiaría mi negocio para siempre. Era de un diseñador de interiores muy conocido en la ciudad, alguien que trabajaba con las familias más adineradas de la región. Había visto algunos de mis trabajos en casa de uno de los clientes de Alejandro y quería discutir una colaboración a largo plazo. La reunión fue en su estudio elegante, en el distrito de diseño de la ciudad. Me explicó que muchos de sus clientes estaban buscando piezas únicas hechas a mano para complementar sus espacios personalizados. Estaba interesado en trabajar conmigo regularmente, proporcionándome diseños específicos que yo podría ejecutar con mi artesanía. Era exactamente el tipo de oportunidad que había soñado, pero nunca había esperado realmente. Me daría estabilidad financiera, trabajo constante y la oportunidad de crear piezas cada vez más sofisticadas. Cuando le conté a Alejandro sobre la oportunidad, su reacción fue de genuino orgullo y emoción. «¿Te das cuenta de lo que esto significa?», me dijo. «No solo es un gran paso para tu negocio, sino que es reconocimiento de que eres un verdadero artista». La palabra artista resonó conmigo de una manera que no había esperado. Durante años, había pensado en mí mismo simplemente como un carpintero, alguien que hacía muebles para ganarse la vida. Pero Alejandro tenía razón. Lo que hacía era arte, y finalmente estaba siendo reconocido como tal. 6 meses después, mi negocio había crecido hasta el punto donde necesitaba ayuda. Contraté a un joven aprendiz, un chico de 18 años llamado Carlos, que me recordaba mucho a mí mismo a esa edad. Tenía la misma pasión por trabajar con sus manos, la misma paciencia para aprender técnicas complejas, el mismo orgullo en crear algo hermoso. Enseñar a Carlos me dio una nueva perspectiva sobre mi propio viaje. Viendo su entusiasmo y dedicación, pude finalmente apreciar completamente el valor de lo que había elegido hacer con mi vida. No era solo un trabajo, era una tradición, una forma de arte que podía pasar a la siguiente generación. Alejandro visitaba el taller regularmente, a menudo trayendo a sus hijos para que vieran el progreso en varios proyectos. Sus visitas se habían convertido en algo que esperaba con anticipación, una oportunidad de compartir mi mundo con él, de la misma manera que él había compartido aspectos de su mundo legal conmigo. Una tarde, mientras Carlos y yo trabajábamos en una mesa de comedor particularmente elaborada, Alejandro llegó con una expresión extraña en su cara. «Tengo algo que contarte», dijo. «He estado pensando mucho desde que murió mamá sobre mi carrera, sobre lo que realmente quiero hacer con mi vida. Me preocupé por un momento de que estuviera a punto de anunciar algún tipo de crisis profesional. He decidido enfocarme más en casos pro bono», continuó. «Específicamente, quiero ayudar a pequeños empresarios como tú con asuntos legales. Muchas personas talentosas nunca logran hacer crecer sus negocios porque no pueden pagar asesoría legal adecuada». Era típicamente Alejandro encontrar una manera de usar sus habilidades para ayudar a otros, pero también era algo nuevo, una evolución de su perspectiva sobre lo que constituía trabajo significativo. Durante los meses siguientes, Alejandro comenzó a dividir su tiempo entre su trabajo regular en el bufete y sus casos pro bono. Me ayudó a establecer contratos apropiados con el diseñador de interiores, a proteger mi propiedad intelectual en mis diseños y a planificar el crecimiento futuro de mi negocio.
También comenzó a trabajar con otros artesanos y pequeños empresarios en la ciudad. Un ceramista que hacía piezas hermosas, pero luchaba con los aspectos comerciales de su trabajo. Una mujer que hacía joyas únicas, pero necesitaba ayuda para establecer su negocio formalmente. Un grupo de artistas que querían crear una cooperativa, pero no sabían cómo estructurarla legalmente. Ver a Alejandro encontrar satisfacción en este trabajo me recordó las palabras de mamá sobre encontrar diferentes caminos hacia una vida significativa. Él no había abandonado su carrera exitosa, pero había encontrado una manera de usarla que se alineaba más estrechamente con sus valores. Un año después de la muerte de mamá, decidimos organizar una pequeña reunión en su memoria. No era un evento formal, solo una oportunidad para las personas que la habían conocido y amado de reunirse y compartir recuerdos. La reunión fue en el jardín trasero de la casa, ahora completamente renovada, pero manteniendo todo el carácter que la había hecho especial. Alejandro había ayudado a coordinar el evento, enviando invitaciones a vecinos, amigos de la iglesia y algunas de las enfermeras que habían cuidado a mamá durante sus últimos años. Preparé algunas de las comidas favoritas de mamá, usando recetas que había encontrado en su cocina. Alejandro trajo flores hermosas que colocamos alrededor del jardín. Sus hijos ayudaron a establecer las mesas que había hecho específicamente para la ocasión. Durante la reunión, las personas compartieron historias sobre mamá que nunca habíamos escuchado. Una vecina contó cómo mamá había cuidado a sus hijos después de la escuela cuando ella trabajaba turnos dobles. Una enfermera de la residencia habló sobre cómo mamá siempre preguntaba por las familias del personal, recordando detalles sobre sus vidas incluso cuando su propia memoria estaba fallando. Pero la historia que más me impactó vino de don Roberto, mi primer jefe en carpintería, que ya tenía más de 80 años pero había venido a la reunión. Tu madre, me dijo, venía a mi taller a veces cuando tú acababas de empezar a trabajar conmigo. Al principio pensé que venía para chequear que estuvieras trabajando bien, pero después me di cuenta de que venía porque estaba orgullosa. Se quedaba parada afuera, observándote trabajar a través de la ventana con una sonrisa en su cara. Nunca había sabido que mamá había hecho eso. Durante todos esos años, cuando pensé que estaba decepcionada de mi elección de carrera, aparentemente había estado observándome con orgullo. Al final de la reunión, cuando todos se habían ido, Alejandro y yo nos quedamos en el jardín limpiando y reflexionando sobre el día. Creo que ella habría estado orgullosa, dijo, mirando alrededor del jardín donde habíamos honrado su memoria. ¿De ti, quieres decir?, le pregunté. De ambos, respondió, de la forma en que hemos encontrado nuestro camino de vuelta, el uno al otro, de cómo hemos aprendido a valorar lo que cada uno aporta al mundo. Tenía razón. Mamá había sido sabia de una manera que ninguno de nosotros había entendido completamente mientras estaba viva. Su decisión de dejarme la casa no había sido solo sobre reconocer mi cuidado hacia ella, sino sobre crear una oportunidad para que Alejandro y yo nos entendiéramos mutuamente de una manera nueva. Esa noche, después de que Alejandro se fue con su familia, me senté en el taller que había construido en el garaje de mamá. Las herramientas que papá me había dado cuando tenía 8 años estaban colgadas en la pared, ahora acompañadas por docenas de otras herramientas que había adquirido a lo largo de los años. En mi mesa de trabajo había bocetos para mi próximo proyecto, una serie de muebles para un hotel boutique que se estaba construyendo en el centro histórico de la ciudad. Era el proyecto más grande que había aceptado, uno que requeriría varios meses de trabajo y que establecería mi reputación a un nivel completamente nuevo. Pero más importante que el éxito profesional era la sensación de paz que había encontrado. Ya no me despertaba cuestionando mi valor o comparándome constantemente con Alejandro. Había encontrado mi lugar en el mundo, y ese lugar era exactamente donde siempre había estado destinado a estar. Pensé en las palabras que Alejandro me había dicho en el funeral. Eres un inútil, y cómo esas palabras habían activado años de inseguridad y duda sobre mí mismo. Ahora, esas mismas palabras parecían pertenecer a una historia diferente, a una versión de nosotros que ya no existía. No era que hubiera demostrado que Alejandro estaba equivocado volviéndome exitoso según sus términos. Era que ambos habíamos aprendido que había múltiples formas de medir el éxito.
múltiples formas de contribuir al mundo, múltiples formas de vivir una vida significativa. Mi éxito no venía de ganar tanto dinero como Alejandro o de tener un título profesional prestigioso. Venía de hacer trabajo que amaba, de crear belleza en el mundo, de cuidar a las personas que amaba, de encontrar satisfacción en los placeres simples de trabajar con mis manos. El éxito de Alejandro, por su parte, no venía solo de su estatus profesional o su riqueza material. Venía de usar sus habilidades para ayudar a otros, de ser un buen padre y esposo, de encontrar maneras de hacer que su trabajo tuviera un impacto positivo en su comunidad. 6 meses más tarde, recibí una llamada que me tomaría completamente por sorpresa. Era de un productor de un programa de televisión sobre artesanos y pequeños empresarios. Habían visto mi trabajo a través del diseñador de interiores con quien colaboraba regularmente y querían filmar un segmento sobre mi taller y mi proceso creativo. Al principio, la idea me intimidó. No me consideraba alguien que fuera cómodo frente a cámaras y no estaba seguro de que mi trabajo fuera lo suficientemente interesante para televisión. Pero Alejandro me convenció de que era una oportunidad increíble para mostrar mi artesanía a una audiencia más amplia. El día de la filmación, llegó un equipo pequeño de cámaras y productores. Querían filmarme trabajando en mi proceso normal, explicando las técnicas que usaba y la filosofía detrás de mi trabajo. También querían entrevistarme sobre mi historia, sobre cómo había llegado a ser carpintero, sobre lo que significaba para mí crear cosas hermosas con mis manos. Durante la entrevista, hablé sobre papá y las herramientas que me había dado cuando era niño. Hablé sobre don Roberto y todo lo que me había enseñado sobre carpintería y sobre la vida. Hablé sobre mamá y cómo había llegado a entender y valorar mi trabajo durante sus últimos años. También hablé sobre Alejandro y cómo nuestra relación había evolucionado. Expliqué que el éxito no era una competencia entre hermanos, sino una cuestión de encontrar tu propio camino y ser auténtico a quien realmente eres. Cuando el segmento se transmitió varios meses después, la respuesta fue abrumadoramente positiva. Recibí llamadas de personas de todo el país que querían encargar muebles, de otros artesanos que querían colaborar, de jóvenes que estaban interesados en aprender carpintería. Pero la respuesta que más valoré vino de Alejandro. Me llamó la noche que se transmitió el programa. «Hermano», me dijo, «no puedo expresar lo orgulloso que estoy de ti. No solo por el programa, sino por el hombre en que te has convertido. Mamá habría estado tan orgullosa de ver cómo has encontrado tu voz y tu lugar en el mundo». Esas palabras significaron más para mí que cualquier crítica positiva del programa o cualquier nuevo cliente potencial. Ahora, 2 años después de la muerte de mamá, mi vida se ve completamente diferente de lo que habría imaginado ese día en el funeral, cuando Alejandro me llamó inútil. Mi negocio está floreciendo. Tengo una relación hermosa con mi hermano y su familia, y he encontrado una sensación de propósito y satisfacción que nunca había experimentado antes. Pero quizás lo más importante es que he aprendido a valorarme a mí mismo, no en comparación con otros, sino en términos de mis propias contribuciones únicas al mundo. Cada mueble que creo lleva un pedazo de mi alma. Cada proyecto es una oportunidad de hacer la vida de alguien un poco más hermosa. Alejandro y yo ahora tenemos cenas familiares regulares en la casa de mamá. Sus hijos han aprendido técnicas básicas de carpintería y a menudo vienen al taller para trabajar en proyectos pequeños. Isabela se ha convertido en una verdadera cuñada, incluyéndome en planes familiares y haciendo que me sienta parte de su núcleo familiar de una manera que nunca había experimentado antes. La casa de mamá se ha convertido en el centro de nuestras reuniones familiares, tal como ella probablemente había esperado cuando decidió dejármela. No es solo mi hogar, es el lugar donde nuestra familia reconstruyó sus conexiones, donde aprendimos a valorar nuestras diferencias en lugar de permitir que nos dividieran. El jardín que mamá había plantado años antes ahora está más hermoso que nunca, cuidado con el mismo amor y atención que ella había puesto en él. A veces, cuando estoy trabajando allí por las tardes, puedo sentir su presencia, su aprobación silenciosa de cómo han resultado las cosas. La carta que escribió para nosotros está enmarcada ahora en mi taller, un recordatorio constante de su sabiduría
y de la importancia de entender que hay muchas formas diferentes de vivir una vida exitosa y significativa. Las palabras de Alejandro en el funeral, "Eres un inútil", ahora parecen pertenecer a una vida anterior, a una versión de nosotros que no entendía el verdadero valor de la familia, del respeto mutuo y de la autenticidad personal. Esas palabras, que una vez me habían herido tan profundamente, ahora sirven como un recordatorio de cuán lejos hemos llegado ambos en nuestro crecimiento personal. No soy el mismo hombre que estaba de pie en esa funeraria, sintiéndose pequeño e inadecuado. He encontrado mi voz, mi valor y mi lugar en el mundo, y Alejandro no es el mismo hombre que pensaba que el éxito solo se medía en términos de estatus profesional y riqueza material. Somos hermanos, finalmente, en el sentido más verdadero de la palabra, no competidores o extraños que comparten el mismo apellido, sino dos hombres que han aprendido a celebrar las fortalezas únicas del otro y a apoyarse mutuamente en sus respectivos caminos. La herencia más valiosa que mamá nos dejó no fue la casa o cualquier posesión material, fue la oportunidad de encontrar nuestro camino de vuelta el uno al otro, de entender que el amor familiar no requiere que seamos iguales, solo que seamos auténticos y que nos valoremos mutuamente por quienes realmente somos. Cada día ahora es una oportunidad de honrar esa herencia, de vivir de una manera que habría hecho que mamá se sintiera orgullosa, de continuar creciendo en nuestra comprensión mutua y en nuestro respeto por los diferentes caminos que hemos elegido en la vida. Y cuando miro hacia el futuro veo posibilidades que nunca había imaginado antes, no solo en términos de mi carrera o mi negocio, sino en términos de las relaciones que he construido, la familia que he recuperado y la sensación de paz y propósito que he encontrado. Eso es lo que realmente significa ser exitoso. No se trata de ser mejor que alguien más, sino de ser la mejor versión de ti mismo, de encontrar tu propio camino único en el mundo y de usar tus talentos y pasiones para hacer una diferencia positiva en las vidas de otros. La historia que comenzó con palabras crueles en un funeral se ha convertido en una historia de reconciliación, comprensión y amor familiar. Es una historia que mamá comenzó con su sabiduría y su carta, pero que Alejandro y yo hemos continuado escribiendo juntos, día a día, a través de nuestras acciones y nuestro compromiso mutuo de ser mejores hermanos y mejores hombres. Y esa es una historia de la que puedo estar genuinamente orgulloso.